Si de archivo criminal hablamos, la historia de Luis Raúl el Gusano Menocchio no podía faltar, y por eso en este episodio te vamos a contar la historia de este misionero que pasó de ser un joven ricachón, embustero y estafador a ser uno de los asesinos más sanguinarios del país. Luis Raúl el Gusano Menocchio, o el Niño como también lo conocieron en su juventud, nació en Posadas el 30 de diciembre de 1959 y durante su juventud vivió una vida repleta de lujos y sin privaciones de ningún tipo. Pero para comprender su historia completa hay que remontarse al año 1920, cuando los Menocchio pisaron por primera vez la provincia de Misiones y se instalaron en una zona costera del río Paraná, unos 10 kilómetros al fondo de la localidad de General Urquiza. En ese lugar su familia fundó un establecimiento yerbatero que transformó a la localidad de General Urquiza en una meca de la revolución industrial y en un motor de la economía para la zona centro de la provincia. Su emporio fue tal que alcanzaron a tener 500 hectáreas de cultivo y medio centenar de empleados que contaban con viviendas dentro del propio predio, e incluso tenían un puerto propio, lo cual dio lugar a que la zona se llame Puerto Menocchio. Pero todo cambió en la década de 1980 cuando la familia fue acusada de uno de los mayores fraudes de la historia provincial, cuando aparentemente pretendieron comercializar hierba que ya había sido cobrada. La estafa alcanzó los 10 millones de pesos en aquel momento. En esa instancia la familia se vio obligada a huir de Misiones, y Puerto Menocchio, que en su momento fue una meca de la revolución industrial, en poco tiempo pasó a transformarse en un pueblo fantasma que en la actualidad cuenta con algunas pocas familias contadas con los dedos de la mano. Sin embargo, en medio de todo eso hubo un integrante de la familia que se encargó de mantener presente el apellido Menocchio en la provincia de Misiones, y esa persona fue Luis Raúl, alias el Gusano. Como se dice habitualmente, el Gusano Menocchio nació en una cuna de oro, y mientras su familia atravesaba su mejor momento en la década de los 70, él disfrutaba de toda su fortuna en Posadas. Fiestas multitudinarias y recurrentes viajes al exterior eran una característica en este joven misionero, que en ese momento era sinónimo de clase alta y riqueza. Cuando el establecimiento familiar finalmente quebró, sus familiares decidieron exiliarse en otros países, mientras que el Gusano Menocchio, fiel a su estilo, eligió como nuevo destino la festiva ciudad de Río de Janeiro. Recién a mediados de la década del 90 se reencontró con sus familiares en Asunción, Paraguay. Fue allí donde el Gusano Menocchio dio inicio a un largo tendal de delitos y homicidios que lo llevaron a transformarse en un verdadero cerebro del mal, como lo catalogaron algunos investigadores que estuvieron tras sus pasos en Paraguay. Al vecino país, Menocchio llegó con la estirpe de un empresario argentino con intenciones de realizar grandes inversiones que iban a generar nuevos puestos de trabajo. Con esa promesa y gracias a su personalidad embustera, logró ganarse la confianza de importantes celebridades de Paraguay y a forjar lazos políticos y manejarse nuevamente en el jet set de la sociedad paraguaya. Acá en el país, cuando ingresó al Paraguay, él vino un carácter de empresario, con intenciones inclusive de, ¿cómo se dice?, crear empresas para dar centros de trabajo y todas esas cosas que engañó a muchas personas, inclusive tal vez a personas con poderes económicos, políticos aquí en nuestro país. Nosotros le llamamos acá el cerebro del mal porque realmente era una persona con mucha astucia, mucho cálculo, pero todo era para delinquir, ¿verdad? En primera instancia, Menocchio en Paraguay fundó una empresa de transporte de caudales que fundió al poco tiempo debido a misteriosos y constantes asaltos que sufrían sus camiones. Hechos que con el devenir de toda la historia, ahora se cree que en realidad esos asaltos fueron planificados por él mismo con el objetivo de quedarse con el dinero. Luego creó una empresa prestataria de señales de televisión, pero también fue denunciada por ofrecer señales internacionales sin pagar los correspondientes permisos. A pesar de todo ello, el Gusano Menocchio nunca tuvo mayores consecuencias judiciales en Paraguay, debido a los lazos políticos que había forjado, los cuales le significaban una cierta protección. Para ese entonces el misionero ya contaba con varias mansiones, una flota de vehículos y hasta con un jet privado en el cual se movía con guardaespaldas. Y a pesar de las denuncias y sospechas que pesaban en su contra, el Gusano Menocchio seguía como en su mejor época en Posadas, con sus fiestas excéntricas. Las crónicas paraguayas aseguran que las fiestas de Gusano Menocchio eran caracterizadas por los banquetes de droga, alcohol y de hombres y mujeres que él ofrecía a sus invitados de honor para que mantengan encuentros sexuales. Justamente fue a mediados de 2004 y en medio de una de estas fiestas
que su imagen iba a cambiar para siempre, e iba a cambiar en forma literal. El momento clave fue el 16 de agosto de 2004 a la madrugada, cuando Menocchio fue visto salir de un bar pool que era propiedad de su amigo Eduardo Fidel Maciel, un empresario formoseño pero que tenía emprendimientos en la capital paraguaya. Esa madrugada Fidel Maciel y Graciela Méndez, una joven de 19 años que era empleada del bar pool, se subieron a la camioneta Ford Explorer de Menocchio y nunca más fueron vistos. Los días siguieron transcurriendo y los desaparecidos seguían como tal, mientras que los pesquisas recolectaban elementos que apuntaban a una misma dirección, Menocchio. El misionero aparecía como la última persona que tuvo contacto con los desaparecidos, pero durante los primeros días de investigación se hacía el desentendido y en su defensa dijo que esa noche llevó a la pareja hasta la dirección que le pidieron y nunca más supo de ellos. La justicia paraguaya incluso autorizó un allanamiento en su vivienda, lugar en el cual encontraron varios elementos sospechosos, como por ejemplo tambores, ladrillos y cemento. Todos estos elementos daban cuenta de una posible refacción en la casa, sin embargo la vivienda estaba completamente terminada y no había vestigios de una remodelación o una obra en el lugar, lo cual llamó poderosamente la atención de los investigadores. Con todo eso, de igual forma, la justicia paraguaya nunca avanzó firmemente contra el misionero en esos primeros días de investigación y ese es el gran reproche que se mantiene aún hasta hoy. 11 días más tarde, el 27 de agosto, se terminó confirmando lo peor. Es que en un pequeño estancamiento de agua que se formaba en un barrio de la capital paraguaya, los vecinos reportaron el hallazgo de 2 tambores que emanaban un fuerte olor putrefacto. Esos 2 tambores tenían los cuerpos de los desaparecidos. Según establecieron los exámenes forenses realizados posteriormente, ambas víctimas fueron rematadas a balazos y luego sus cuerpos fueron depositados y sellados en los tambores junto a restos de ladrillo, cemento y baterías para autos. El señor Pérez tenía 5 impactos de balas en la cabeza, ¿verdad? Y la chica creo que tenía 2 o 3 impactos en el pecho. Un hecho realmente conmocionó al país por la forma en que estos cuerpos fueron abandonados y asesinados. Allí la justicia paraguaya quiso acelerar el proceso contra Menocchio, pero ya era tarde. El misionero se había fugado y en ese momento se había transformado en uno de los criminales más buscados de Paraguay. Comenzamos a rastrearlo, Menocchio desaparece totalmente, pero ¿qué ocurre? Justamente en el tiempo que suceden estas cosas, en este país se suman varios hechos deliciosos donde en todas esas cosas que nosotros fuimos investigando por distintos casos aparece el señor Luis Menocchio. Entre ellos, los secuestros. Nosotros acá en Paraguay hemos tenido un grupo de secuestradores de nacionalidad argentina. Después de ello se estima que Menocchio nuevamente regresó a la Argentina, pero no lo hizo como tal, sino que lo hizo utilizando una identidad falsa a nombre de Hugo Jara e incluso se había realizado varias cirugías estéticas para cambiar algunos rasgos de su rostro. También se sospecha que tenía pensado borrarse las huellas dactilares. Sin embargo, nada de ello pudo ocultar su voraz instinto asesino que volvió a dejarlo expuesto. Para marzo de 2005 y otra vez valiéndose de su personalidad, Menocchio había forjado una amistad con el productor cinematográfico Claudio Javier Nossi, que terminaría transformándose en otra de sus víctimas. Según lo que se pudo reconstruir, Nossi viajó desde Buenos Aires hasta Corrientes porque tenía previsto encontrarse con unos empresarios que podían invertir en su nuevo proyecto. Para impresionarlos, compró un yate de $300.000 y llevó a su amigo Hugo Jara, quien supuestamente podía ayudar a convencer a los inversionistas. Hugo Jara no era otro sino que Menocchio, y junto a ellos también fue un falso cocinero llamado Luis Ramírez. Menocchio y Ramírez terminaron siendo los asesinos del productor Nossi. El cineasta fue asesinado de 4 disparos en el living de su embarcación y luego su cuerpo fue arrojado al río Paraná. Su cuerpo fue arrojado con los pies esposados y atado a 2 anclas. Después de ello se cree que Menocchio y Ramírez regresaron al lujoso yate, limpiaron la sangre con una hidrolavadora y, cuando no, organizaron una fiesta. A pesar de todo lo hecho, los restos de Nossi terminaron quedando a la vista como consecuencia de una bajante del río Paraná. El cuerpo fue hallado el 10 de marzo de 2005 en una zona costera cercana a la localidad de Itatí. Los pesquisas comenzaron a investigar el caso y así detectaron que Nossi se había alojado en un hotel junto a Menocchio y Ramírez.
por lo cual el segundo paso fue localizar el yate y la embarcación fue encontrada mientras todavía navegaba por el río Paraná. Según narraron las crónicas de la época, cuando los efectivos de Prefectura Naval Argentina detectaron al yate en el río Paraná, Menocchio se encontraba realizando prácticas de esquí acuático. Recién una semana después se supo que Hugo Jara en realidad era Luis Raúl el Gusano Menocchio, y desde ese momento quedó detenido durante aproximadamente 4 años, cuando finalmente pudo ser excarcelado luego de pagar una caución de 70.000 pesos en ese momento. Para obtener la liberación, la defensa de Menocchio se apoyó en el tiempo excesivo que llevaba el hombre detenido sin sentencia, pero también tuvieron en cuenta la dificultad que los pesquisas tuvieron para realizar la identificación formal del cuerpo hallado en costas del río Paraná en Itatí. Es que el estado del cuerpo, debido al paso del tiempo y el accionar de los peces del río, imposibilitó que los familiares pudieran reconocer el cuerpo, y además las pruebas genéticas practicadas en ese momento arrojaron resultados fallidos. Ante este panorama, el misionero pudo ser excarcelado y seguir el proceso en su contra en libertad. Su versión indicaba que Nossi en realidad había formado una sociedad para lavar dinero y que su objetivo era llegar hasta Paraguay para recuperar unos 10 millones de dólares que le pertenecían a él. Para 2009, Menocchio nuevamente estaba en libertad y en diálogo con los distintos medios aseguraba que iba a volver a invertir a Misiones, y además reclamaba justicia por su amigo Nossi y también pedía la aparición de sus 10 millones de dólares. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que Menocchio nuevamente esté en el centro de la escena policial, ya que 2 años más tarde lo volvieron a involucrar en otro doble homicidio. Esta vez sus víctimas fueron el terrateniente Manuel Roseo y su cuñada. Ambos fueron asesinados en Chaco, pero en esta oportunidad el caso tuvo innumerables pruebas en su contra. Manuel Roseo, de 75 años, y su cuñada Nelly Bartolomé, de 73, fueron asesinados el 13 de julio de 2011 en su tranquila chacra ubicada en la localidad de Juan José Castelli, a unos 300 kilómetros de la capital de Chaco, Resistencia. El estanciero era propietario de unas 250.000 hectáreas, y se cree que ese millonario patrimonio fue la razón del crimen, ya que Menocchio y una serie de cómplices habrían intentado apoderarse de sus tierras. Sin embargo, Roseo alcanzó a darse cuenta de la maniobra y luego de ello terminó siendo torturado y asesinado. Según dictaminaron los exámenes forenses que se practicaron, el hombre fue golpeado, ahorcado y luego asfixiado con un cinto y con 2 bolsas de plástico. Su cuñada encontró la muerte de una forma similar. En el caso hubo una tercera víctima. Se trató de un secretario de confianza de Manuel Roseo, que también fue secuestrado, torturado y golpeado por los delincuentes. Sin embargo, los criminales luego lo abandonaron pensando que ya había fallecido, pero sin embargo el hombre logró sobrevivir y luego contó todo lo que había sucedido. El 25 de enero de ese mismo año, Menocchio volvió a ser detenido, y con el paso del tiempo los pesquisas terminaron de reconstruir toda la historia, en la cual el gusano aparecía como el autor intelectual del hecho, para el cual había contratado a varios sicarios. Con Menocchio nuevamente tras las rejas, las causas siguieron avanzando y una a una fueron llegando a juicio. El primero de ellos fue en Corrientes, por el crimen de Nossi, y culminó el 30 de mayo de 2012 con una sentencia a prisión perpetua para Menocchio y para su cómplice, el falso cocinero Luis Ramírez. Más tarde, el 7 de octubre, en Chaco, y después de 3 meses de debate, la justicia también condenó a prisión perpetua a Menocchio por el doble crimen de Manuel Roseo y su cuñada. Desde 2014, Menocchio cuenta con una pena unificada a prisión perpetua por los 2 hechos cometidos, y purga su condena en la unidad penal 6 de Rapson, Chubut, presidio al cual fue trasladado luego de una serie de rumores que daban cuenta de un posible intento de fuga en la cárcel en la que estaba alojado en Chaco. Todos los hechos de El Gusano Menocchio tienen patrones en común bien marcados: frialdad, saña y ambiciones económicas de por medio. Además, su figura continúa envolviendo una innumerable cantidad de mitos. Por ejemplo, su posible participación en el crimen de un empresario maderero de El Dorado en el año 2002, el cual nunca fue esclarecido, o también su participación en una serie de secuestros extorsivos llevados adelante en Paraguay, donde incluso los pesquisas paraguayos están convencidos de que formaba parte de la temible banda del ruso Lorman.